Hay 7 formas de comenzar el día que existían hace 2000 años y que hoy casi nadie practica. No están en ningún libro de nutrición moderna. No las recomienda ningún influencer de bienestar. Pero quienes las conocen dicen que no se trata solo de comida. Dicen que cada uno de esos desayunos era una declaración, una manera de decirle al día, antes de que el día te dijera algo a ti, quién eres y desde dónde comes. Al final de este video vas a entender por qué esas mesas de hace 2000 años producían algo que las mesas de hoy, con todos sus productos y todas sus etiquetas, rara vez producen. Pero primero, necesitas conocer la historia de Tomás. En el año 1999, en un pueblo pequeño del sur de México, vivía un hombre llamado Tomás Evaristo Carrasco. Tenía 48 años, bigote entrecano, y la costumbre de desayunar de pie frente al fregadero, con un café instantáneo en una mano y el periódico doblado en la otra. No porque no tuviera tiempo de sentarse, sino porque hacía tantos años que desayunaba, así que ya no recordaba por qué lo hacía. Era simplemente lo que hacía, como respirar, como pagar impuestos. Tomás era maestro de historia en la secundaria del pueblo. Llevaba 22 años enseñando las mismas guerras, los mismos tratados, los mismos reyes que nadie recordaba 3 semanas después del examen. Ganaba lo justo, a veces menos que justo. Tenía una casa pequeña con un jardín que ya no cuidaba, una camioneta del 94 que arrancaba con voluntad propia y una sensación permanente, como una piedra pequeña dentro del zapato, de que algo en su vida estaba mal colocado, pero no sabía exactamente qué. Su esposa se llamaba Consuelo. Ella sí desayunaba sentada, pero en silencio. Hacía años que los dos habían dejado de hablar en las mañanas. No por enojo, por costumbre, por esa tristeza lenta que no tiene nombre y que se instala en las casas cuando la gente deja de prestarse atención. Un viernes de septiembre, Tomás recibió una encomienda, un paquete enviado desde la Ciudad de México por su hermano mayor, que era arqueólogo y viajaba constantemente. Adentro había un libro viejo, con las páginas color hueso y olor a bodega, y una nota escrita a mano en papel de cuaderno que decía solamente: «Léelo. Empieza por el capítulo de las mesas». Tomás dejó el libro sobre la mesa de la cocina sin abrirlo. Tenía cosas que hacer. Siempre tenía cosas que hacer. Pero esa noche, sin saber por qué, en lugar de prender la televisión, lo abrió. El libro se llamaba algo parecido a Las costumbres domésticas en la Palestina del primer siglo. Era académico, técnico, aburrido en su presentación. Pero lo que describía no era aburrido en absoluto. Describía cómo comenzaba el día una familia común en la época de Jesús. No los reyes, no los sacerdotes, la gente común, los carpinteros, los pescadores, los campesinos. Y lo que Tomás encontró en esas páginas lo tuvo despierto hasta la 1 de la madrugada. Antes de contarte lo que leyó, necesito hacer una pausa breve. Sé que en YouTube la mayoría de las personas miran videos sin suscribirse al canal, y está bien. Pero si tú ya tocaste ese botón y le diste like a este video, te lo agradezco de corazón. Cada historia me toma horas de trabajo para que llegue bien contada a tus oídos. Si todavía no te has suscrito, hazlo solo si sientes que estas historias te aportan algo. Y si ya lo estás, gracias por estar aquí.
Sigamos con Tomás porque lo que está por descubrir va a cambiar la manera en que ves tu propia mañana. Lo primero que le llamó la atención fue algo aparentemente trivial. En la Palestina del primer siglo, el desayuno no era un trámite, era un ritual, no en el sentido religioso formal, aunque la religión estaba presente. En el sentido más profundo de la palabra, era un acto deliberado, consciente, que marcaba el inicio del día de una manera específica e intencional, y los alimentos que componían esa primera comida no eran elegidos al azar. Tomás leyó en silencio, con el libro apoyado sobre la mesa, y la luz amarilla de la lámpara del comedor cayendo sobre las páginas. Afuera, los grillos. Adentro, solo el sonido de las hojas al pasar. El primer desayuno que describía el libro era el más simple de todos. Pan y aceite de oliva. Nada más. El pan era denso, hecho con harina de trigo o cebada, cocido sobre piedras calientes. El aceite de oliva era prensado en frío, oscuro, con un sabor que los textos describían como intenso y terroso. Se mojaba el pan en el aceite. Se comía despacio, a veces con sal, a veces sin ella. Tomás pensó en su café instantáneo frente al fregadero y sintió algo que no supo nombrar bien. No era culpa. Era algo más parecido al reconocimiento, como cuando encuentras una foto antigua y te das cuenta de cuánto has cambiado sin haberte dado cuenta. El segundo desayuno era aceitunas, negras o verdes, curadas en sal y hierbas silvestres, a veces con un poco de vinagre. Las aceitunas eran, para esa gente, lo que hoy sería el café para nosotros. El primer sabor fuerte del día, el que despierta la boca y le avisa al cuerpo que ya empezó. Se comían lentamente, con cuidado, escupiendo el hueso en la mano, con una discreción que el libro describía como natural, como algo que nadie debía enseñarle a nadie. El tercero era higos secos. Los higos eran considerados, en la tradición hebrea, uno de los frutos de la tierra prometida. No eran postre, eran alimento real, denso, dulce de una dulzura que no empalaga, con una textura que obliga a masticar despacio. El libro citaba un texto antiguo que decía que quien come un higo en ayunas está invitando la bendición del día. Tomás subrayó esa frase con el bolígrafo que siempre cargaba en el bolsillo de la camisa. El cuarto desayuno era lentejas cocidas. Las preparaban desde la noche anterior. Las dejaban en un recipiente de barro, tapadas, y a la mañana siguiente simplemente las calentaban sobre las brasas. Las comían con pan, sin cubiertos, con los dedos, a veces, o con el pan mismo, como cuchara. Era la comida de los pobres, sí, pero en ese contexto, la pobreza no era una vergüenza. Era simplemente el estado de la mayoría. Y esa mesa de lentejas era una mesa de dignidad. Tomás pensó en Jacob y Esaú, en el plato de lentejas que, según el Génesis, fue suficiente para cambiar el destino de un linaje entero. No lo había pensado así antes. Siempre había enseñado ese pasaje como un ejemplo de impulsividad. Ahora lo veía de otra manera. Las lentejas no eran insignificantes. Eran tan reales, tan concretas, que podían ser el eje de una decisión que cambiaría el mundo. El quinto desayuno era dátiles, frescos cuando era la temporada, secos el resto del año. Los dátiles eran azúcar pura en un mundo que no conocía el azúcar refinada. Eran energía inmediata, alegría inmediata. El libro mencionaba que en las casas donde había niños, los dátiles eran lo primero que se ponía sobre la mesa.
antes que cualquier otra cosa, para que la mañana comenzara con dulzura, no como capricho, como intención, con intención. Esa frase se quedó pegada en la cabeza de Tomás. El sexto era granadas, o su jugo. La granada era, en toda la tradición del Oriente Antiguo, el símbolo de la abundancia, de la fertilidad, de la multiplicación. Sus semillas, según los rabinos, sumaban 613, el mismo número que los preceptos de la Torá. Comer granada en la mañana era, para esa gente, un acto que iba más allá de la nutrición. Era una declaración. Estoy comenzando este día desde la abundancia, no desde lo que falta, desde lo que hay. Tomás tuvo que dejar el libro sobre la mesa un momento. Miró la cocina, la cafetera automática, el azucarero de plástico, la bolsa de pan de molde con su etiqueta colorida, el frasco de Nescafé. No sintió desprecio por nada de eso. Solo sintió la pregunta: ¿desde dónde estoy comenzando mis días? El séptimo desayuno era el más especial. No era comida, exactamente. Era una ceremonia. Antes de comer cualquier cosa, la familia se lavaba las manos en un recipiente con agua limpia. Pronunciaba una bendición, una sola frase, breve, que reconocía que lo que estaba a punto de comer no le pertenecía del todo, que venía de algún lugar más grande, que era, en algún sentido, un préstamo, y que por ese préstamo había gratitud. Ese gesto, esa pausa de 5 segundos antes del primer bocado, era en sí mismo un desayuno, el desayuno del alma, podría decirse. El reconocimiento de que el día no comenzaba con lo que tú hacías, sino con lo que ya había sido dado. Tomás cerró el libro, 1:15 de la madrugada. Los grillos seguían. Consuelo dormía en la habitación. La cocina olía todavía a la cena de hacía horas. Se quedó sentado en la oscuridad parcial de la cocina, un rato largo, pensando en sus 22 años de historia enseñada, y en cuántas veces había pasado sobre esas páginas sin ver lo que acababa de ver esta noche. Aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo. ¿Tú cómo comienzas tus mañanas? ¿Desde la prisa, desde el miedo al día que viene, o desde algo más parecido a la gratitud? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te está hablando de algo que reconoces, comparte el video. Nunca sabes quién necesita esta conversación justo hoy. Terminemos de ver qué hizo Tomás con lo que descubrió. Al día siguiente, un sábado, Tomás se despertó antes de que sonara el despertador. Fue a la cocina. No encendió la cafetera de inmediato. Fue al mercado que abría a las 6 a 3 cuadras de su casa y compró lo que encontró de aquella lista: pan de masa, aceitunas, higos, aceite de oliva. No encontró granadas frescas, pero sí un frasco de jugo natural. Lo llevó todo a casa. Puso la mesa, con mantel, con platos de verdad, con vasos de vidrio. Consuelo apareció en la cocina en bata, con cara de quien no entiende qué está pasando. «¿Qué es esto?», preguntó. «Desayuno», dijo Tomás. Ella lo miró un segundo más. Luego se sentó. Comieron despacio, sin televisión, sin periódico, sin teléfono. Tomás le contó lo del libro, lo de las familias del primer siglo, lo de los higos y las lentejas y las granadas, y el gesto de las manos antes de comer. Consuelo lo escuchó sin interrumpirlo, cosa que hacía cada vez menos. Antes de probar el pan, Tomás hizo algo que nunca había hecho en su cocina. Dijo en voz baja, casi para sí mismo, pero con Consuelo escuchando:
Gracias. No a ella específicamente, a todo, al pan, a la mañana, a los dos ahí sentados después de tantos años de silencio matutino. Consuelo no dijo nada, pero puso su mano sobre la de él un momento antes de tomar el pan. Ese gesto duró 3 segundos. No resolvió nada de lo que había que resolver en esa casa. No pagó ninguna deuda, ni arregló ningún silencio viejo. Pero fue real. Y lo real, cuando aparece después de mucho tiempo de ausencia, tiene un peso que no se mide en gramos. Hay una enseñanza en la tradición judía que dice que quien santifica la mesa, quien la trata como algo más que un lugar donde se resuelve el hambre, convierte su hogar en un templo, no metafóricamente, literalmente. El hogar se convierte en un lugar donde lo sagrado tiene acceso, donde el Shefá, el flujo de abundancia divina, puede entrar porque hay un recipiente preparado para recibirlo. ¿Y qué prepara el recipiente? La intención, la presencia, el reconocimiento de que lo que está sobre la mesa no llegó solo. Las familias del tiempo de Jesús no eran ricas. La mayoría no tenía más que lo que la tierra o el mar les daba en la semana, pero comenzaban cada mañana con un acto que declaraba algo fundamental. Yo recibo este día como un regalo. Yo como este pan, como algo que merece atención. Yo no comienzo desde la queja de lo que falta, sino desde el reconocimiento de lo que hay. Eso no era solo nutrición, era programación. Era la forma en que esa gente le decía a su propio cuerpo y a su propia mente, antes de que el mundo tuviera oportunidad de decir otra cosa. Hoy comienzo desde la abundancia. Y la abundancia, como enseña la Cábala, no es una cantidad, es una frecuencia, es un estado interior antes de ser una realidad exterior. El Shefá no busca a quien tiene más, busca a quien tiene el canal abierto. Y el canal se abre, entre otras cosas, con la forma en que empiezas el día, con lo que pones en tu mesa, con el tiempo que te tomas para sentarte, con la palabra de gratitud que dices o no dices antes del primer bocado. Pan y aceite de oliva, aceitunas, higos, lentejas, dátiles, granada y el agua limpia sobre las manos antes de empezar. 7 desayunos, 7 maneras de decirle al día: entro en ti desde la conciencia, no desde el piloto automático, desde la presencia, no desde la prisa, desde lo que tengo, no desde lo que me falta. Esta mañana, o la de mañana, elige uno solo. No tienes que cambiar todo de golpe, solo uno. Compra higos o aceitunas, o simplemente siéntate antes de comer y di gracias en voz baja, sin que nadie te escuche si eso es más fácil, por lo que está frente a ti. Y observa qué le pasa al resto de tu día cuando empieza así. Porque la mesa, desde hace 2000 años, no fue nunca solo un lugar donde se come. Fue siempre el primer altar del día, el primer lugar donde decides quién eres antes de salir al mundo. Y esa decisión, más que cualquier otra cosa que pongas en tu plato, es lo que te alimenta de verdad.